Muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio al 13º Foro Temático Guatemala, ¿qué país queremos?, en el marco del ciclo de foros temáticos que ha organizado el Consejo Económico y Social de Guatemala y que venimos desarrollando desde febrero de 2020. Para dar inicio a esta actividad, invito a don Bernardo López, secretario técnico del Consejo Económico y Social de Guatemala, quien nos ofrecerá un marco introductorio y contextual para este evento. Por favor, licenciado López. Buenas tardes. Buenas tardes para nuestros panelistas, bienvenidos. También a quienes nos acompañan de manera presencial y de manera virtual en este foro. Realmente lo que voy a hacer es una breve introducción. Arnoldo, con mucho aprecio, dijo que iba a ser un marco contextual, pero quisiera únicamente recordar y tal vez poner un poco en perspectiva lo que hemos estado haciendo desde el mes de febrero del año 2020. El Consejo Económico y Social cuenta con una agenda estratégica. Esta agenda estratégica concita los elementos tanto técnicos como políticos sobre los cuales se desarrolla la función de la institución y el mandato que por ley tiene, que es asesorar al Estado de Guatemala en la formulación de políticas públicas de carácter económico y social. En el año 2022, sin entrar a consideraciones cualitativas de si es una celebración o no, se cumplen los 200 años de que nos hemos constituido en una república. Y creemos que es una buena oportunidad, o que es la oportunidad para poder evaluar en materia tanto económica como social cuáles son esas brechas que nos alejan de lo que podría ser el ideal de lo que deberíamos ser a estas alturas como nación. De esa cuenta es que se formula la primera y única pregunta estratégica que dice ¿qué país queremos? Y la forma metodológica que encontramos para poder acercarnos al adecuado planteamiento cuantitativo y cualitativo de esta pregunta ha sido entonces a partir de los ODS. ¿Qué nos faltaría? Hacer un diagnóstico y ver qué nos falta entonces para tener esa figura ideal. Durante ya este año y medio, entonces, hemos desarrollado 13 foros, a un inicio presenciales y luego en modalidad virtual, en el cual distintos expertos en las áreas que corresponden a cada uno de los ODS han expuesto sus diagnósticos y han planteado sus propuestas para poder identificar las brechas que como nación nos falta llenar para tener la mayor proximidad a esta imagen o a esta aspiración compartida de la sociedad guatemalteca. Siendo que el Consejo Económico y Social está compuesto en su asamblea, que es el órgano máximo, por 3 sectores, el sector de los trabajadores, el sector de los empleadores y el sector de las cooperativas, que reúnen la mayor cantidad de elementos representantes de los sectores productivos nacionales,
era necesario también poder tener el sustento institucional y el apoyo técnico, además de la visión política, de la entidad rectora de las políticas públicas en Guatemala, como es la CEGEPLAN. Y un primer logro de esta dinámica que establecimos desde principios del 2020 se materializó en lo que es un acuerdo de cooperación técnica con la CEGEPLAN. La otra materialización de este proceso de foros temáticos tendrá como producto un documento que se denomina Informe Socioeconómico del Bicentenario. Este será una revisión general sobre el estado de las cosas en los ámbitos que cubren los ODS, usados como una base para construir un referente de acciones estratégicas para definir el país que queremos. Finalmente, y acotándonos al día de hoy, es que en el marco de este 13º foro temático, abordando el ODS 17, buscaremos caracterizar las alianzas que den lugar a una visión compartida, incluso lo que podría ser la posibilidad de pactos, en donde lo sustantivo resulta ser la reducción de las brechas socioeconómicas mediante una propuesta de estrategia nacional de desarrollo que permita la construcción del país que queremos. Es un momento por demás importante para recordar de que todos estamos en el mismo barco y de que cuando todos estamos en el mismo barco, nadie debe golpear la base de flotación del barco en el que todos nos encontramos. Y que como sociedad debemos estar conscientes, siempre con la analogía de lo naval en este caso, es que hasta la armada más poderosa va a marchar al ritmo de su lancha más lenta. Y eso ya, pues nuestros ancestros lo habían dicho en el texto sagrado del Popol Vuh, de una forma mucho más elegante de como yo la pude haber trasladado el día de hoy. Muchas gracias a todos por su asistencia y gracias por su atención a esta breve introducción. Con permiso. Gracias, licenciado López, por este marco que permite entonces pasar a la parte sustantiva de lo que nos reúne el día de hoy. Para ello me permito presentar a Claudia Méndez Arriaza, la periodista Claudia Méndez Arriaza, quien tiene bajo su responsabilidad la moderación, la atención de los diversos aportes que los distinguidos panelistas tienen para nosotros el día de hoy. Claudia, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y muchas gracias a todos ustedes que están acá, a quienes pudieron asistir, y también muchas gracias a todos los que se están conectando por la vía digital. Uno de nuestros panelistas, por ejemplo, está conectado por la vía digital. Miren, qué gran responsabilidad, ¿verdad? Dice Arnoldo Albal, Aldalmer Paso, ella tiene la responsabilidad de llevar a cabo este foro, pero la verdad es que son nuestros panelistas los que tienen el gran papel acá de tratar de responder y esbozar la respuesta a esa pregunta: ¿cuál es el país que queremos? ¿Cuál es el país que nosotros soñamos? ¿Qué es lo que como guatemaltecos queremos y anhelamos para nosotros mismos y para las futuras generaciones, para las presentes generaciones? Así que muchas gracias a los panelistas que han aceptado esta invitación. Voy a explicar muy brevemente cuál es la modalidad de este foro. Hemos generado algunas preguntas que se circunscriben a la especialidad de lo que ustedes representan
o a la experiencia que ustedes han desarrollado, y van a tener exactamente entre 4 y 5 minutos. Si ustedes no llegan al 5.º minuto, no está bien, porque tenemos tiempo para réplicas y para generar la conversación. Y entonces hemos diseñado 2 rondas exactamente, y así que lo que queremos es que se desarrolle una conversación casual, pensando siempre que nuestra pregunta central es ¿cuál es el país que queremos? Correspondiente a la pregunta que nosotros lanzamos es ¿cuál es la Guatemala que deseamos diseñar? ¿Cuál es la Guatemala que deseamos construir? Y ahora voy a presentar a los panelistas uno a uno, para que luego arranquemos con esta conversación. Lizardo Sosa, economista y expresidente del Banco de Guatemala, nos va a acompañar y él nos va a aportar el enfoque sociopolítico para esta conversación. Roberto Ardón, que es director ejecutivo de CACIF, nos va a acompañar para aportar un enfoque económico. Ricardo Changala, quien se conecta con nosotros por la vía digital, es un consultor laboral de la OIT y él nos va a dar el enfoque de empleo y de desarrollo social. El enfoque institucional está a cargo de Raúl Bolaños, que es el subsecretario de Cooperación para el Desarrollo de SG Plan. Y finalmente vamos a hablar de la cooperación internacional con Perit Plain, jefe de la Oficina de Coordinación Residente de Naciones Unidas en Guatemala. Así que muchas gracias. Arranquemos con esta pregunta que hemos preparado y no es coincidencia, no es casualidad, pero tampoco fue preparado así que este foro finalmente se presentara hoy, 29 de julio, cuando los acontecimientos a nivel nacional están marcando la conversación. Este es el contexto de la conversación que vamos a tener. Cada 4 años, Lizardo Bolaños, vamos a elecciones generales y los guatemaltecos asisten a las urnas para elegir a sus representantes que luego en la administración del Estado representarán sus intereses. El actual presidente pasó a segunda vuelta con un 13% de votos y ese número refleja el desánimo de la población, ya sea en el sistema o en las personas. ¿Qué necesitamos? ¿Refundar el modelo político? ¿Ya se agotó el modelo en el cual estamos? Hay 2 posiciones acá. Una, por supuesto, se ve como radical, que dice romper y empezar de nuevo. Y hay otra que pretende ser más moderada, que dice reformar con las reglas y con las instituciones que disponemos en el propio sistema. ¿Cuál es la salida razonable y viable? Y creo que el modelo, por lo que queremos como país, está contenido en la Constitución Política de la República, en los primeros artículos. Y creo que el problema que tenemos sí es político. Nuestro sistema político quiere ser, y creo que eso lo compartimos todos, un sistema republicano, democrático y representativo. Pero el problema que tenemos nosotros es que tenemos un sistema político enfermo. Quería citar, y no lo voy a hacer porque no da tiempo, un artículo que creo que publicó ayer Krista Bollman. Se refería a antes del proceso democrático que tenemos viviendo ahora y decía, antes se resolvía los problemas políticos con balazos y con golpes de Estado. Y accedimos a un proceso en el que queremos resolverlo por la vía de elecciones. Y un poco, interpreto yo, es cierto, pero ella dice, pero elegimos para que siguieran los mismos gobernando. Como que hay un problema de representatividad que no lo está dando el sistema político. Y creo que tenemos ese problema esencialmente ahí. Nuestros procesos electorales nos han llenado de orgullo, pero a la larga y con el tiempo, los guatemaltecos solo votamos, pero no elegimos. Porque quienes eligen son los que ponen a los candidatos por los cuales nosotros votamos. Y generalmente cuando preguntémonos si sabemos quiénes son nuestros diputados, no lo sabemos. Y es un sistema que está consagrado así, incluso en la Constitución Política de la República, cuando se dice cómo se integra el Congreso, y habla de 22 distritos demasiado grandes, y habla de listados nacionales y distritales. Necesitamos reformar eso.
necesitamos asegurar que nosotros podemos elegir a nuestros representantes. Yo planteaba esto cuando fui candidato presidencial, precisamente en un foro en el que había algunos empresarios importantes. Yo les decía qué ideal sería tener un distrito por municipio, muchos diputados. Bueno, agrupemos municipios para los distritos electorales. Y ponía el ejemplo del Triángulo Ixchil. Y me pregunto yo, ¿a quién elegirían en el Triángulo Ixchil si pudieran elegir a un representante? Y estoy seguro que el señor Galdames o el señor Rivera no tendrían ninguna oportunidad de llegar al Congreso. Ellos elegirían a un representante Ixchil y así llegarían al Congreso. Y esa cuestión paritaria de la participación de los grupos sociales quedaría resuelta, porque a la larga, por la estructura de población del país, al Congreso llegarían más representantes indígenas que ladinos, por ejemplo. Si respetáramos el hecho de elegir de una manera realmente representativa. Entonces me dijo uno de los empresarios que estaba bien, pero mira, me dijo Lizardo, así perderíamos el control. Yo le dije, de eso se trata. Que el control no esté fuera del control del soberano, que es el que delega el poder. En un sistema republicano, el poder es del pueblo. Y lo delega en poderes constituidos, según dice nuestra Constitución, y lo delega en los procesos electorales. Yo creo que ese es un cambio que hay que hacer. Tenemos que luchar porque ese sistema político mejore. Ese es un cambio que requiere cambio constitucional. Entonces yo he estado proponiendo, y me preocupa, que de repente pudiera venir un proceso de cambio por consulta popular, que va a ser carísimo y poco eficiente. El sistema de reforma de la Constitución por el artículo 280 y por la Asamblea Constituyente ha convertido en pétreos no solo los artículos que dice la Constitución que son pétreos, toda la Constitución no se puede cambiar. Y resulta que los ciudadanos de hoy que tienen de 50 años para arriba o para abajo no tuvieron nada que ver hace 36 años con el contenido y el espíritu de la Constitución. Hay muchas razones por las cuales hay que proceder a un cambio. Ya voy a terminar, Claudia, porque el tiempo es muy corto. Entonces, yo creo que tenemos que tener una visión de largo plazo. Sabemos el país que queremos. Tenemos que construirlo fortaleciendo el sistema democrático, fortaleciendo realmente la república, haciéndola realmente república, y creo que lo demás puede venir por añadidura. Todos los problemas, la lista de problemas que tenemos ahora con los nombramientos de funcionarios, con las superposiciones de un poder tras el otro. Actualmente nosotros tenemos un poder de 4 cabezas. No hay división de poderes. En fin, perdón, pero creo que en una visión de largo plazo, si queremos hacer sostenible el desarrollo económico y social, hagamos sostenible la política, y eso significa construir república. Muchas gracias. Muchas gracias. La respuesta ha quedado clara. Necesitamos un cambio, necesitamos reformas, pero prácticamente con esa respuesta está preparada la segunda pregunta para la siguiente ronda. Vamos a hablar ahora con Ricardo Chagala, que está conectado por internet con nosotros. Y ya hablamos del tema político, que usualmente es una esfera que el ciudadano siente a su alcance o que le atañe cada cierto tiempo, pero ahora vamos a hablar de una pregunta con la que se puede levantar todos los días a una familia. Se trata de empleo y de desarrollo social. Y quiero traer a este foro la experiencia de una familia de Quiché que conozco, verdadera vocación de profesores, verdadera profesión de maestros, el abuelo, los padres y los hijos. Pero la última generación está cambiando completamente esa tradición. Una vez graduados de profesores con vocación musical, por vocación por la enseñanza, en menos de que cumplieran 22 años, los hijos han decidido que el camino no está como profesores de una escuela aquí en Guatemala, en Quiché, sino el camino está
hacia Estados Unidos. Y es lo que quisiera que Ricardo nos respondiera y que tratara de ayudarnos a definir qué país queremos, porque queremos un país que pueda sostener a los hijos de estos maestros en su propio territorio, pero no es así. ¿Qué es lo que se necesita para que esta generación de profesionales con una profesión técnica puedan permanecer en Guatemala? ¿En dónde está la iniciativa y en dónde está la clave para mantenerlos y detener esa migración? Yo sé que es la pregunta que se están planteando en diferentes oficinas, en el norte y en el sur, pero ¿en dónde está la llave? Y si es que nosotros estamos haciendo uso de esa llave. Gracias, Ricardo. Bueno, muchas gracias. Gracias por la pregunta, pero sobre todo gracias por la invitación a este foro. Quisiera, primero que nada, saludar a todas las personas que están allí. Algunos conozco desde hace un buen tiempo, incluyendo a Bernardo, que habló hace un ratito. Siempre es un gusto para mí vincularme con Guatemala. He vivido muchos años en ese país. La pandemia no me dejó volver. Cuando se declaró la pandemia ya no pude regresar mucho tiempo y ahí la vida fue dando vueltas y ahora no estoy allí. Pero no estoy allí físicamente, uno sigue las realidades y los contactos. En fin, siempre yo muy presente y en un lugar muy importante en mi corazón, Guatemala. Bueno, yo en este momento me acuerdo de Benedetti, el maestro Mario, que el año pasado cumplió 100 años de nacimiento. Él decía, bueno, cuando tenía todas las respuestas, me cambiaron las preguntas. Ustedes me mandaron otras preguntas distintas a las que me estás haciendo ahora, pero vamos a tratar de dar algún comentario al respecto y obviamente es un planteo muy importante y trataremos de vincularlo con el tema de los ODS, ¿no? Yo creo que ahí la primera cosa que me gustaría reflexionar, no solo para Guatemala en general, pero también para Guatemala, es preguntarnos cuando el foro nos convoca a pensar qué país queremos, qué Guatemala queremos, que casi como decir qué mundo queremos. La primera cosa es preguntarse, ¿queremos quiénes? Ese queremos a quienes incluye a todas las personas, a algunos sectores, porque eso es parte de la discusión del tema. En segundo lugar, si estamos pensando en un colectivo, no puede ser una decisión de cada uno por separado. Sería imposible que un país diera respuesta a lo que cada persona por separado quiere. Más bien tiene que haber un concepto colectivo. Entonces uno se preguntaría, bueno, ¿en qué lugar podemos encontrar una base para entender cuál es ese país conjunto, común, compatible entre todos, en este caso los guatemaltecos, o las personas que viven en Guatemala, porque recordemos que hay muchas personas que no son guatemaltecas, que también viven en Guatemala, como me pasó a mí mismo. De la misma manera que hay personas guatemaltecas que viven en Estados Unidos, por ejemplo, también son parte de este mundo en que vivimos. Y en eso uno pensaría, bueno, tal vez se trata de leer la Constitución, ¿no? Se supone que es, retomando los temas políticos que se mencionaban recién, y esa reflexión sobre la relevancia que tiene el marco constitucional, se supone que ahí hay un gran contrato social, que en algún momento se firmó, que puede modificarse, pero que existe, sobre el cual deberíamos pensar entonces que cualquier idea de construcción de un colectivo tiene que afirmarse, no solo porque lo diga la ley, sino porque es conceptualmente un acuerdo entre todas las personas, por lo menos muchos que estuvieron de acuerdo con esa norma. Bueno, y ahí dice la Constitución, ¿no? que el Estado existe para proteger a la persona, para promover el bien común, etc. ¿Es eso lo que se quiere? ¿Ese es el país que se quiere construir? O después, no sé, el país de los acuerdos de paz, que también fueron un intento de tener un gran panorama conjunto, un gran plan de nación donde participaron muchísimos actores, como se mencionaba en la intervención anterior, distintos sectores que participaron, dieron sus aportes, etc. ¿Es ahí el dibujo de la Guatemala que se quiere? ¿O cuál es? Me parece que ese es un punto de partida fundamental, porque si no la respuesta es muy difícil. Y yendo más concreto a la pregunta específica que se hacía, y en un escenario además de pandemia, que después me gustaría dedicarle unos minutos a eso, me gustaría intentar responder la pregunta de por qué esas personas tienen que hacer eso y cómo harían para quedarse reflexionando sobre lo siguiente. Hace unos días
unos pocos días, yo leía un editorial del periódico Prensa Libre, no de una persona, sino editorial del órgano de Prensa Libre, donde palabras más, palabras menos, lo que decía el editorialista era que no importa cuál es el monto de un salario, lo que importa es que haya un salario. Que es más o menos como decir, no importa que haya, cómo sea la atención médica, importa que haya un hospital. O no importa si los profesores o los maestros enseñan o no enseñan, en el caso de esta persona que ustedes mencionaban, importa que haya un lugar que se llame escuela, que tenga una puerta y diga escuela y adentro no importa lo que pase acá. Entonces es una lógica de la pasteurización total del concepto de un derecho humano. En ese mismo momento, en el mundo pasaban otras cosas. Por ejemplo, en Islandia nos estaban informando que después de 2 años de un proyecto, de una prueba, que llevó casi 2 años de ejecución, dio enormes éxitos, una propuesta por la cual se redujo sensiblemente el tiempo de trabajo semanal, básicamente se trabajan 4 días en algunos sectores laborales en Islandia, y con esa rebaja del tiempo de trabajo, 4 días en la semana, no solo no se redujo la productividad, no solo nadie perdió, sino que además se mejoraron las condiciones de trabajo y de vida de la persona. Entonces yo, frente a tu pregunta, yo diría, bueno, ¿cuál es el camino correcto para plantearse opciones verdaderas en un contexto además tan complejo, tan difícil, por calificar de alguna manera, como vive Guatemala? Viví hace mucho tiempo, no solo ahora, en las condiciones laborales, sociales, económicas, de la mayor parte de la población. Es apuntar a reducir hasta niveles obscenos el ingreso de las personas, cuando lo tienen además, mucha gente ni siquiera lo tiene, o es tratar de crear condiciones laborales de otro tipo, que en otras partes ocurren, se están haciendo, no ocurre solo en Islandia, en muchos otros lados. ¿Por dónde hay? ¿Por dónde se tiene que ir? Me parece que esa es una pregunta. Qué excelente. Es a lo que hay que apuntar. Qué excelente planteamiento, ¿verdad? Porque nos está proponiendo qué es lo que debemos de preguntarnos. ¿Está sobre el ingreso de la persona o en realidad sobre las condiciones en que las personas viven? Muchas gracias, Ricardo. Ferid, ahora vamos a hablar sobre cooperación internacional. Y creo que nunca antes ha estado en el debate y en la reflexión el significado de la cooperación internacional como ahora. Han existido diferentes planteamientos desde la administración de Donald Trump hasta ahora con la de Joe Biden, que habla de una manera quizás más presente, como no estuvo antes, del papel que juega la cooperación internacional de este país en Guatemala. Por supuesto, hay muchos más. Pero yo quisiera que reflexionáramos sobre eso. Miren cómo Estados Unidos en El Salvador está diciendo, no se trata de canalizar la cooperación internacional en las instituciones gubernamentales, sino más bien en los organismos no gubernamentales. Y Estados Unidos acá, en nuestro propio país, dice se trata de canalizar esa cooperación directamente en esas comunidades en donde más migrantes se están registrando. Apenas he citado 2 premisas de la narrativa que tiene ahora la cooperación internacional. ¿Cuáles son sus apreciaciones? ¿En dónde está la cooperación internacional contribuyendo y se está posicionando para construir ese país que queremos? Muchas gracias por la pregunta. Primero, para agradecer, quizás no soy solamente la única señora de esta panel, también la única extranjera desde las Naciones Unidas. Mucho agradecimiento. Soy de la nacionalidad turca y francesa, entonces voy a responder a su pregunta de qué país queremos, quizás empezando con una pequeña historia personal. Cuando yo llegué de Nueva York, de la sede aquí en Guatemala, hace 2 años casi,
La verdad, conocía solamente unos datos básicos de estadísticas y no mucho más, un poquito el lenguaje y bueno, la cultura un poquito, porque Guatemala es un Estado miembro de las Naciones Unidas muy activo para realizar la Agenda 2030 en Nueva York. El Estado miembro ya ha presentado, como saben, 3 veces su examen nacional voluntario. Entonces, con base a esa información básica con la cual estuve llegando al país hace 2 años, ¿qué país quería que pudiera contribuir a realizar? Y, bueno, ¿qué papel de cooperación internacional? ¿No? 3 cosas. Primero, la reforma de las Naciones Unidas. Desde 2016, pero con más aceleración desde 2018, con nuestras resoluciones 72-279 de la Asamblea General, como saben, las Naciones Unidas cambia su forma de trabajar con nuestros Estados miembros, entonces con el Estado de Guatemala. ¿Qué hacemos diferentemente? Nuestro marco de cooperación que firmamos con nuestro Estado miembro en diciembre de 2020 lo produjimos conjuntamente. Entonces ya no se trata de asistencia técnica como un rol de cooperación internacional, no. Es desarrollo sostenible, como también nuestros ponentes lo subrayaron también, de mano a mano conjuntamente, tomando en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible del país, en vinculación con los 17 ODS de la Agenda 2030 y 169 metas. ¿Sí? Entonces, todo está bien como metodología. Pero ahora, esto es lo que ya está escrito en papel, en resoluciones, en la agenda, ¿no? En realidad, ¿cómo lo hacemos? Entonces, nuestro marco de cooperación tiene 5 áreas muy específicos que diseñamos conjuntamente con CGPLAN y con todas las entidades de gobierno, tan como la sociedad civil, el sector privado y los miembros de cooperación internacional. Tenemos desarrollo económico, social, medio ambiente, instituciones sólidas, paz, seguridad y justicia. Lo que es importante y diferente del último ciclo que se llamaba UNDAF y ahora se llama UNSCCF, entonces no es asistencia técnica, pero desarrollo sostenible conjuntamente, es vincular. Entonces, todos estos 5 ámbitos del marco de cooperación, tal como los 17 ODS, están vinculados. Entonces, hay que encontrar estas áreas de sinergias. Entonces, en su pregunta de sociedad civil o no, comunidad de migración o no, y aún en su primera pregunta, romper o evaluar, ¿no? Entonces, no se trata ya no más de dicotomías, no. Es buscar los puntos de convergencia y de ahí saltar adelante tomando en cuenta la realidad del país, de la subregión y de la región. Entonces, yo creo que solamente terminando, veo que solamente me quedan 30 segundos, en las Naciones Unidas, dentro de este marco de cooperación, tenemos entre 20 y 23 programas conjuntos que desarrollamos con todas las entidades que ya enumeré y también nuestros 27 agencias, fondos y programas. Y es en medio, por promedio, $100,000 por año. Esto es un poquito la cifra de la cooperación internacional. Hay que, por supuesto, realizarlo de manera como Guatemala, la sociedad y el Estado, ellos quieran. Muchas gracias. Muchas gracias especialmente por esa observación que nos hace. No es plantear las preguntas con dicotomías, sino más bien encontrar cuál es el camino en conjunto. Yo creo que ese es el reto que nosotros tenemos como país. No se trata de romper o reformar. Me gusta mucho, Perit. Gracias por animar el debate de esta manera. Vamos ahora a hablar del tema económico y vamos a ver, esta pregunta sí no está planteada como dicotomía. De verdad que le va a gustar al panelista. Roberto Ardón, como representante de CACIF en este panel, 61.6% de los guatemaltecos viven en una pobreza multidimensional. El último informe que emitió el Ministerio de Desarrollo Social con el último ministro anterior al actual, apuntaba a describir esa pobreza de una manera multidimensional, desde la precariedad en salud y seguridad alimentaria, el acceso a la educación, también la oportunidad a acceder a un empleo digno y servicios y viviendas.
Pero lo que yo me quiero preguntar es, ¿cómo nos explicamos esta cifra delante de cifras que son muy airosas? Como decir, Guatemala presenta un crecimiento de 4.6%. Guatemala presenta un crecimiento por encima de lo esperado. Guatemala, a pesar de la pandemia, parece no detenerse. ¿Cómo nos explicamos eso? Muchas gracias, Claudia. Me da mucho gusto estar compartiendo este panel con las personalidades que acompañan, y sí quisiera decir, para traer un primer ejemplo acá, ya que se han usado algunas analogías, hablar de los Juegos Olímpicos que están teniendo lugar justamente ahora. ¿Y qué sería empezar una carrera de 100 metros, 20 metros atrás del resto de competidores? Sin duda que uno tiene una desventaja importante, que es un poco lo que sucede con los indicadores en Guatemala, Claudia, que tú mencionas. En muchos de ellos estamos realmente tremendamente rezagados, y es un reto muy particular que tenemos como sociedad. Pero si a esa circunstancia de empezar 20 metros atrás nos ponemos una mochila llena de piedras, seguramente que correr va a ser bastante más difícil. Y esas piedras les llamo yo los prejuicios y los desentendimientos entre la propia sociedad guatemalteca. Así que quería comenzar con este primer ejemplo, porque ciertamente tenemos desafíos muy grandes, pero por el otro lado también está en nosotros ponernos en una condición y en una situación en la que podamos empezar a atender esas grandes carencias que como sociedad tenemos. Ese es el primer elemento que quería yo traer a alusión acá. Lo segundo, cuando uno va al trabajo, uno tiene que escoger hacer ciertas cosas antes de llegar ahí. La ropa que uno va a usar, desayunar, subirse a un automóvil o a un bus, caminar, escoger una ruta. Quiero mencionar esto porque cuando hablamos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es el tema que nos tiene convocados el día de hoy, hay enormes carencias en nuestra sociedad. Y para poderlas abordar, para contestar a tu pregunta, uno tiene que enfocarse en aquellas que puedan hacer realmente un efecto transformador. Y yo quisiera situar dos cosas, porque cuando hablas tú de esta dicotomía, que al final lo es, pareciera ser que hay dos retos que no estamos abordando de manera estratégica. La primera es las instituciones. Cuando uno ve las carencias que hay en educación, en salud, en nutrición, estamos asistiendo a instituciones que no responden a esos desafíos. Si queremos mover la aguja en esos temas, tenemos que poner nuestra atención en las instituciones. Y lo segundo es el tema de la economía, porque ciertamente ejemplos muy honrosos e importantísimos de la creatividad del Chapín y de cómo se ha logrado generar desarrollo en áreas donde hace 25 años no lo había. Los ejemplos de las cooperativas agrícolas son ejemplos interesantísimos de lo que se puede hacer, por ejemplo. Sin embargo, los guatemaltecos siguen botando con sus pies hacia el norte. El hecho de resentir la falta de oportunidades de empleo en muchas de las áreas en Guatemala. Entonces, yo a lo que quisiera, Claudia, poner tu atención es, esa dicotomía va a persistir en la medida en la que no seamos capaces de atender un cambio estructural en las instituciones públicas, y por ello hablo de la gestión pública, y por el otro lado, una preocupación por hacer realmente una economía que tenga oportunidades para todos. Y no solamente para los que tienen, digamos, la fortuna de la educación, la fortuna, digamos, de la proximidad a un mercado o una infraestructura cercana. Eso es lo que yo creo que hace la gran diferencia, Claudia. Cuando hay un país donde tú ves un deterioro paulatino de las instituciones y donde ves una economía que puede responder, sí, en algunas áreas rurales a la creatividad y al desarrollo de los guatemaltecos, pero en otras no. Eso es lo que yo considero que tiene que ser objeto de particular atención de nuestra parte. Si atendemos esos dos, esas son las prioridades para llegar al trabajo, para ponerte un ejemplo.
Eso es lo que te va a permitir realmente reducir esas diferencias que hay sensibles en educación, en salud, en nutrición y en oportunidades de empleo formal en los guatemaltecos, que hoy hace que se refleje esa dicotomía que mencionas. Muchas gracias. No, muchas gracias. Y qué bueno que la respuesta ha tocado las instituciones, porque justamente Raúl es la persona que nos tiene que dar ese enfoque institucional. Les quiero contar que recientemente en una entrevista que desarrollábamos en el programa de radio, conversábamos con el representante de una empresa que es encargada de desarrollar infraestructura para la transmisión, conexión de energía eléctrica. Y la entrevista, que estaba enfocada en todo el trabajo que ellos estaban realizando, llega a un momento en donde nos dicen, nosotros nos estamos conectando ahora de una manera diferente con las comunidades. ¿Cómo así? Entonces nos dice, estamos generando un diálogo, queremos mostrar, digamos, una empresa que no llega simplemente y que es una desconocida, sino que nos conozcan mucho antes. Y en ese diálogo han pasado muchas cosas interesantes, nos dice nuestro entrevistado. ¿Cómo qué? Bueno, las comunidades se han acercado a nosotros a plantear sus peticiones. ¿Y cuáles son esas peticiones? El ejecutivo, alto ejecutivo de esta empresa, mueve los papeles, se escuchaba a través de la conversación telefónica y dice, bueno, nosotros las tenemos aquí muy bien clasificadas. Les cuento que el 77% de las peticiones son carreteras. 77%. En un porcentaje menor viene pues ya la escuela, el centro de salud. Y entonces la pregunta que quiero plantear, Raúl, es ¿por qué aquella petición se plantea directamente a la empresa que está pretendiendo llegar y presentarse? Y seguidamente es cuán conectadas están las instituciones que deben de estar escuchando esa petición de esas comunidades con los proyectos que está desarrollando el Estado. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Yo, la primera cuestión que quiero decir es que en algún momento se menciona qué país queremos, ¿verdad? Y yo lo que diría es, no seamos pesimistas y no le tengamos miedo al futuro, ¿verdad? La primera situación, aquí tuve la oportunidad de ver a Bernardo y recordé mi etapa de funcionario público cuando inicié hace cerca de 22 o 23 años como funcionario público. Y me hago hoy la pregunta si yo podría haber visto un país que hoy cuenta con un Plan Nacional de Desarrollo. Cuando nosotros empezamos el Plan Nacional de Desarrollo nos decían, esto se va a caer porque no va a haber continuidad. Hoy ya tenemos 3 gobiernos que han pasado por el Plan Nacional de Desarrollo y lo han construido a partir de esto su política general de gobierno. Esto nos da un proceso de continuidad. La siguiente que yo diría es el proceso de planificación y presupuestación, como tú lo llamas, ya no es el mismo porque ha variado en función de cómo estamos construyendo nuestro modelo. Es decir, estamos apuntando hacia resultados de desarrollo y no solamente a la ejecución física y financiera del propio presupuesto. Luego, la siguiente que yo también se la haría a Bernardo, si él pensaría en algún momento la construcción de un presupuesto participativo como se está dando en la actualidad. Luego, la activación de lo que es el CONADUR, donde tú tienes un amplio proceso de participación y en donde están representados todos los sectores de la sociedad, ¿verdad? Uno puede ver el vaso medio vacío o medio lleno, dependiendo de dónde lo quieras ver y de dónde te quieras situar, ¿verdad? Luego, también en el transcurso del tiempo hemos ido modificando todo aquello que está vinculado al situado constitucional. Es decir, hoy el proceso de priorización no se da exclusivamente sobre transporte, sino sobre las prioridades, 1, contenidas en el Plan Nacional y 2, en la política general de gobierno. 3, creo que también es importante rescatar los procesos de evaluación. Si bien tenemos todavía un proceso de construcción continua, hoy el reporte que tenemos de las instituciones ya no se remite exclusivamente a la ejecución de actividades. 4, no hubieran pensado que nosotros tendríamos un proceso de construcción, de priorización y de alineación de las prioridades nacionales con los propios donantes. Lo mencionaba aquí Naciones Unidas, ¿verdad?
Nosotros construimos conjuntamente y lideramos el proceso, cosa que no sucedía hace 10 años, ¿verdad? Entonces, en esa medida, lo que empezamos a ver es un país que empieza a apuntar y que precisamente puede ayudar a ese proceso de rendición de cuentas, a ese proceso sobre el cual puede ser evaluada la gestión pública, ¿verdad? Que falta y que hay que desarrollar, seguramente, pero también no recuerdo yo un gobierno que se acercara o que tuviera ese nivel de relación tanto con el sector privado como con los sectores sociales. Es decir, también hemos rediseñado las alianzas para el desarrollo, es decir, una conceptualización que implique la inclusión no solo desde la perspectiva económica y del desarrollo de la inversión pública, sino de la base de las experiencias que contiene cada uno de los sectores para contribuir al desarrollo. Es decir, ¿qué le toca a quién y qué podemos hacer cada uno atendiendo que la responsabilidad del desarrollo la tiene el propio Estado? Muchas gracias. Ahora regresamos a nuestro primer panelista. Y miren, de verdad que me encantó mucho lo que planteó Perit. Dejemos de plantear las preguntas donde se presenta solo la salida A o B, o muchas veces dicotomías, porque muchas veces son las que nos llevan a la polarización. Yo anotaba las respuestas que Lizardo nos da sobre el modelo político que tenemos, pero prácticamente con la respuesta surge la pregunta, la repregunta, y es reformar la forma como nosotros vamos a elecciones, apenas como un primer paso citado. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se logra reformar cuando prácticamente la reforma está en manos de quienes hoy resultan beneficiados de este sistema? Usted citó a 2 representantes de Quiché. ¿Cómo no podemos hablar ni siquiera de un proceso de persuasión? ¿Cómo vamos a persuadir a una persona que hoy por hoy se ve beneficiada de este sistema? ¿Cómo se logra ese cambio si quien tiene la llave es quien goza de esos beneficios? Gracias. Vean, yo creo que sí estamos en una especie de callejón sin salida, ¿verdad? Porque ciertamente es en el Congreso de la República en donde podría partir un proceso de reforma de estos temas, no solo por la vía legal, que se puede hacer bastante por la vía de la ley electoral. Por ejemplo, obligar a elecciones primarias, de manera que sea factible identificar liderazgos por los cuales después la gente pueda votar. Porque actualmente los candidatos que tenemos es porque se les ha ocurrido o porque el financista lo decidió por cualquier razón, pero los candidatos, me incluyo cuando fui candidato, me incluyo, no fuimos producto de la simpatía expresada por la gente, sino porque a alguien se le ocurrió que uno podría hacer. Eso no es república ni es democracia. Sí, yo entiendo que existe ese problema y habría que hacer todo lo posible por superarlo. Con un poco de voluntad política se podría. Pero quisiera poner un ejemplo. ¿Se recuerdan cuando el no en Chile llegó don Patricio Aylwin a la presidencia de Chile? Pinochet siguió siendo un personaje dominante en la Fuerza Armada chilena. Sin embargo, la política, con mayúscula, pudo. Y el presidente Aylwin y sus decisiones políticas fueron domeñando esa fuerza brutal que tenía la Fuerza Armada chilena, con el apoyo de la gente, haciendo acuerdos, consensos. Yo creo que es posible avanzar, aunque tengamos que ese valladar de que los que tienen que hacer la reforma son los únicos beneficiados. Yo por eso he estado proponiendo un camino que no es ni por consulta popular, solo una vez consulta popular, ni por asamblea constituyente. Creo que debiéramos de reformar el artículo 280, debatirlo, ganar consensos para abrir la puerta a una efectiva y factible reforma de los temas electorales. Por supuesto, una vez reformado el 280, que es el que dice que es por consulta popular, por otra forma que no voy a discutir aquí, hay propuestas,
el primer punto a reformar por ese nuevo procedimiento debería ser el sistema político. Y me iría yo al artículo 157, probablemente al 223 o 224, creo que es el que tiene el régimen electoral, y empezar por ahí. Pero esta es una visión de largo plazo. El problema político que tenemos no lo podemos resolver de la noche a la mañana, porque lo que pasa es que percibo que nos debatimos y nos ahogamos en la coyuntura, y nadie está pensando cuál es la república que le vamos a heredar a nuestros nietos y bisnietos. Y deberíamos de poder llegar a acuerdos para que cuando heredemos esa república a nuestros nietos y bisnietos, ellos puedan construirla a la medida de sus aspiraciones. Con lo que tenemos ahorita en la Constitución y la forma de reformarla, no se puede. Y sin embargo, lo dijo el segundo expositor, y sin embargo, el pacto social básico de convivencia que nosotros tenemos es la Constitución Política de la República. Y por eso creo yo que deberíamos de acceder a un proceso, a una posibilidad de cambio constitucional que permita un cambio gradual y progresivo para que tal vez en 10 años tengamos un sistema político diferente. Si no comenzamos ahora, ya perdimos. Si lo hubiéramos empezado a hacer en el 2015, hago propaganda, si hubiera llegado yo a la presidencia de la República, de repente ya tuviéramos 5 años de un proceso de reforma en marcha. Yo creo que no podemos soslayar que nuestro problema y déficit principal que frena todo lo que han señalado los queridos expositores está frenado por un sistema político totalmente deficiente. Mucho de lo que se ha dicho, ¿por qué no funciona? Porque quienes toman las decisiones allá en la 9ª Avenida no están representando los intereses de los ciudadanos. Ahí está el conjunto de leyes pendientes, durmiendo el sueño de los injustos. ¿Cuándo? Cuando hay un poco de más conciencia y más representatividad y más preocupación por la legitimidad. Yo creo que eso es lo que se esperen otros 4 años, podríamos decir. Pero ahora vamos a aprovechar ese ejemplo y esa pregunta tan inquietante que nos dejó nuestro expositor Ricardo Changala, porque prácticamente concluyó su idea de esta manera. ¿Qué queremos? ¿Mejores salarios o mejores condiciones de vida? Y me parece que fue muy oportuno, porque mientras él planteaba la pregunta, yo recordé lo que un sacerdote de la ciudad de Mississippi, en donde migran la mayor parte de habitantes de Malacatancito, nos dijo: acá cuando viene un migrante de Malacatancito, consigue un trabajo en esta planta empacadora de pollos. ¿Y cuál es el salario al que aplican? Bueno, de entrada, si son conserjes, si son operativos, $350 semanales. Empiecen ustedes a hacer cuentas. Pero la planta les está ofreciendo $100 de bono extra si ellos traen a un primo, a un hermano o a un amigo, porque la verdad es que el trabajo acá sobra, ellos necesitan mano de obra, y es por eso que se convirtió esta comunidad en un espejo de Malacatancito. Allá migran los familiares, los amigos, los hermanos, los vecinos. Rápidamente hicimos cuentas nosotros, y un conserje, un empleado que inicia su labor en esa planta, podía aspirar a $1,100 de un salario mensual. De nuevo, con Ricardo Changala, nosotros pensamos de inmediato cómo se puede competir y qué industria en Guatemala puede competir con esta. Porque en Malacatancito, se haga lo que se haga, la competencia del primo, del hermano, que le está diciendo venite, porque aquí está mucho mejor. Y cuando él dijo, hablamos de salarios o de condiciones, yo quisiera que Ricardo reflexionara sobre esto, y que cuando habla sobre las condiciones de vida y sobre el salario, pensara que muchas veces el competidor o el generador de esa fuente de empleo no se encuentra necesariamente aquí, sino se encuentra fuera de este territorio, con una oferta que seduce a estos vecinos. ¿Está Ricardo con nosotros? Sí, ¿verdad? Gracias, Ricardo. Y le prometo que hace décadas que reflexiono y actúo sobre eso.
A ver, algunas cositas sobre ese punto y luego quisiera levantar tres puntos específicos sobre el que se discutió. Sobre ese tema, lo que yo planteé es que sobre qué país se quiere o qué mundo se quiere, es si queremos construir un mundo a partir o desde la idea de mejorar las relaciones sociales, laborales, humanas, hacia un Estado social de derecho, o queremos generar condiciones cada vez más precarias, cada vez menos adecuadas para las personas. Eso es un poco la contradicción que planteé frente a los ejemplos que mencionaba. En segundo lugar, desde hace muchísimo tiempo que se discute, pero en realidad es un debate muy claro en su resolución, que no existe plantear la competencia entre países exclusivamente en la rebaja de salarios de sus trabajadores, de las personas que laboran, no tiene futuro, no tiene norte y además no tiene un fundamento sólido técnico, ¿no? La competencia, si se quiere plantear una competencia entre países, es una competencia sistémica, con muchos aspectos, con muchas variables. Si no, los países que tienen mejores condiciones laborales nunca aportarían nada, por lo cual no es cierto. De manera que es mucho más complejo que eso. Y en definitiva, si queremos evitar que las personas abandonen su casa, su vida, su zona, su pueblo y se vayan para otros lados, tienen que tener mejores condiciones de vida que incluyen las condiciones laborales. Por cierto, eso es lo que dicen los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Eso es lo que dice el Objetivo 8, cuando plantea que tiene que haber trabajo decente. Si tiene que haber trabajo decente, eso implica tener condiciones laborales. Pero yo quería poner 3 elementos más para conversar sobre lo que se ha hablado. 3 cosas me parece que telegráficamente, antes que se me corte el tiempo, que me parece considerar. La primera cosa es que cualquier debate que se tenga sobre este tema u otros que tienen que ver con el desarrollo social no pueden hacerse fuera de un contexto de pandemia. Y no solo por los elementos sanitarios de la pandemia, ya de por sí son graves, sino porque la pandemia nos ha permitido ver y ha exacerbado un montón de contradicciones y de crisis que tiene el mundo, que viene teniendo desde hace mucho tiempo, que hoy, la verdad, no hay manera de evitar enfrentarlos y tratar de corregir. A los problemas sanitarios de la pandemia, eso se suman a lo que ya teníamos del cambio climático, el calentamiento global, las enormes y gigantescas desigualdades que siguen existiendo, etcétera, etcétera. Y que tienen todo que ver con un modelo de desarrollo económico y social dominante en el mundo que se basa en la destrucción de la naturaleza, en la destrucción de los hábitats, que son los que generaron las condiciones para que tengamos la pandemia que tenemos, y además unas pésimas condiciones de trabajo para buena parte de la humanidad. Por tanto, eso hay que enfrentarlo sí o sí. Segundo elemento que quiero decir, hablando del objetivo 17, porque no hemos hablado mucho de él, que tiene que ver con las alianzas, y que es un objetivo muy loable, muy importante. Pero la verdad que el mundo ha demostrado en este contexto de pandemia que cuando más necesitamos al multilateralismo, cuando más necesitamos la coordinación de distintos actores, no solo entre Estados, sino con otros actores, sectores empresariales, sociales, etcétera, pues menos lo tenemos. Y si no, miremos lo que está pasando con las vacunas, el impresentable panorama que tiene el mundo sobre las vacunas y la manera que están distribuidas en el planeta Tierra. Y en tercer lugar, antes de que me termine, quiero decir algo más. Guatemala es un país diverso, culturalmente riquísimo, extraordinariamente potente. Ninguna propuesta de desarrollo en Guatemala puede tener ningún sentido si no se hace partiendo de esa lógica, de la real existencia de su multiculturalidad. Eso no lo estoy inventando yo, mucha gente lo ha dicho y es algo obvio. Sin embargo, cuando escuchamos hablar de estos temas, de la discusión, de los planes, no se pone en el primer lugar, en el centro del debate también. Y esto tiene mucho que ver con lo primero que mencionaba sobre el modelo de desarrollo. La verdad es que no hay una sola forma de hacer las cosas. Nos quieren hacer creer que hay una sola manera de producir, de vender, de desarrollar la economía, y la verdad es que no es cierto. Hay muchas formas de poder desarrollar un país, una sociedad, una comunidad. Entre otras cosas, ¿no? Los pueblos indígenas del mundo, y particularmente en Guatemala, tienen su manera de ver las cosas, tienen sus aportes para hacer. Por lo tanto, una realmente salida en el mediano o corto plazo, como largo plazo, como se mencionaba recién, no puede dejar de abrir verdaderamente espacios y diálogos serios que sean interculturales, que incluyan a todas las personas y todos los colectivos que viven en Guatemala. Y que de distintos espacios se puedan plantear sus visiones, su forma de reaccionar, su forma de ver el mundo y su forma de responder a los problemas que tiene la humanidad y Guatemala en concreto. Este es otro elemento absolutamente clave y fundamental, que además Guatemala tiene la enorme riqueza de poseerlo ahí adentro. A veces no se le da el lugar que realmente, creo yo,
debiera tener, porque, insisto, los pueblos indígenas, junto a otros actores del país, son parte de la solución o de las soluciones que tiene que buscar Guatemala para el presente y para el futuro. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Ferid, en su respuesta anterior dijo, se trata ahora de que tanto gobierno como comunidades, como sociedad civil, nos digan hacia dónde se debe canalizar esa cooperación. Yo quisiera escuchar cuál ha sido la respuesta que ha recibido en este tiempo que ha estado acá en Guatemala. ¿Cuáles son las interpretaciones que le ha dado a lo que esa sociedad civil, lo que esas agencias gubernamentales demandan para que se canalice esa cooperación internacional? ¿En dónde está la necesidad y en dónde está la petición? Yo mencioné, ese 77% de las peticiones son carreteras. Quiero escuchar qué es lo que manifiestan en este ejercicio que usted nos comentó. Muchísimas gracias. Otra pregunta muy interesante y también importante. ¿Hasta dónde canalizar esa cooperación? Déjenme empezar por el ODS número 17, ¿sí? Que es el ODS sobre las alianzas, medios de financiamiento y de implementación, ¿sí? Pero no solamente eso. Ese ODS también tiene importantes metas sobre manejo de datos, sobre integración de políticas. Estos metas son muy importantes y entonces con respecto a una pregunta de hasta dónde canalizar esa cooperación internacional, sí, por supuesto hay que hacer sus análisis como nosotros hacemos dentro del marco de cooperación con los 5 pilares que ya hablé y también 12 efectos específicos que Guatemala ello mismo eligió como sus necesidades y brechas, ¿no? Sino también ver estos áreas que son transversales como datos y también integración de políticas. Entonces, déjenme decir 5 principios muy importantes que el marco de cooperación del Sistema de Naciones Unidas con el gobierno de Guatemala hasta 2025 incluye, ¿no? Primero es sostenibilidad. Entonces, este tema de ver las cosas a tiempo largo, intergeneracionalidad. ¿Qué tipo de país vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos? Entonces, ya no se trata más de esta visión de ver las cosas hacia 3 meses, 6 meses, no. Se trata del segundo principio de este marco de cooperación, de hacia dónde canalizar la cooperación internacional, que se llama triple nexo. Eso quiere decir, y particularmente en el contexto de Guatemala, tenemos que ver las problemáticas y las brechas no solamente de desarrollo sostenible, sino también de paz sostenible y de trabajo humanitario. Entonces hay que vincular estas 3 dimensiones que la Agenda 2030 hace. Además de esto, por supuesto, tenemos que poner énfasis sobre derechos humanos. Todo lo que hacemos debe basarse en todos los convenios, agendas que los Estados miembros, 193, incluyendo Guatemala, ya ha firmado, ¿sí? Y enfoque de género, por supuesto, es muy, muy importante. Y el quinto principio que tenemos que tener en cuenta, que el marco de cooperación incluye en su corazón, es resiliencia. Resiliencia quiere decir no solamente un manejo de riesgos que se hace como en un típico proyecto de gestión de vulnerabilidades, sino también de poder empoderar estas comunidades para que ellos sepan y que pudieran usar sus propias habilidades para poder listos para cualquier tipo de peligro que pueda llegar. Otra pandemia, otro huracán, otra necesidad de cambio súbito de condición de vida, de sistema de política, de gestión pública o de institución que ellos mismos, con el apoyo de su Estado, con el apoyo de la cooperación internacional, pudieran manejar. Eso es la resiliencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Y también hablando sobre la economía, yo miro que ese destino o ese
plan, esa proyección que se le da a la comunidad internacional, también tiene y toca sus puntos en la definición de nuestros marcos económicos. Alemania recientemente aprueba una ley en la que ya obliga a todas sus empresas a estar conscientes del cumplimiento que tienen sus contrapartes en el mundo de ciertos aspectos que enumeró Perit, por ejemplo, el respeto a los derechos humanos, la vocación que tienen en dar un enfoque de género a todos sus negocios, el compromiso anticorrupción. Y mi pregunta sería para Roberto Ardón es, ¿cuán conectados, cuánta sincronía hay en el diseño de esa economía hacia el futuro con todos estos principios? Es prácticamente ya una imposición mundial. Y mi pregunta es, ¿en dónde está esa reciprocidad? Si hoy debiéramos medirla de 1 a 10, ¿en dónde se encuentra el entorno empresarial guatemalteco? Claudia, yo quisiera no hablar de imposición internacional, sino convicción local, porque de lo contrario, digamos, estos temas que se han mencionado aquí, que son todos muy importantes, sonarían como ajenos al buen sentido del quehacer económico. Y yo creo que han pasado cosas muy importantes aquí localmente, desde la misma iniciativa empresarial que tiene justamente que ver con los estándares que estamos conversando. Y voy a poner algunos ejemplos para no dejar, digamos, la duda en el ambiente. En el año 2014, el CACIF, la organización que yo represento, presentó de una manera inédita para el caso de América Latina su política empresarial de derechos humanos. Me parece verdaderamente importante porque era un compromiso público que la organización gremial hacía en relación a la importancia de los principios rectores de empresas y derechos humanos, con toda una agenda detrás que iba desde la promoción de los conceptos de empresas y derechos humanos hasta el producir que subsectores de la economía replicaran en su propio ambiente los compromisos en materia de empresas y derechos humanos. Cosa que del 2014 para acá han sucedido ya por lo menos en 6 gremios y estamos en proceso de continuar avanzando. Esto es muy importante porque cada una de estas políticas de empresas y derechos humanos tiene temas transversales que van con el tema de la importancia del empleo decente, uno de los objetivos de desarrollo sostenible que ya se ha mencionado aquí, el tema de las buenas prácticas ambientales, en fin, no quiero detenerme mucho en esto, pero quería mencionar este ejemplo porque está puesto sobre la mesa y hay resultados. Lo segundo es, hay muchas cosas que están sucediendo sin que necesariamente se les dé demasiada difusión. Y en el año 2018, en un trabajo que comenzó de manera conjunta con CGPLAN, y creo que fue un trabajo realmente importante, fue habilitar una mesa interinstitucional del sector privado para que pudiéramos identificar qué se está haciendo en todos los objetivos de desarrollo sostenible e informar y reportar pública y periódicamente. Hoy estamos presentando el tercer informe anual de impactos del sector privado en materia de objetivos de desarrollo sostenible. Hemos identificado 135 acciones que se están haciendo en el último informe, que es el del 2021, y para dato añadido, de esas 135 acciones, 70% de ellas se están haciendo en alianza con otras instituciones sociales en el terreno. Entonces, quería poner este segundo ejemplo porque hay muchas cosas que ya están sucediendo que antes no se contaban y que hoy a través de un sistema estamos informando y reportándolo. De esa manera nosotros vamos a ser capaces de medirnos nosotros mismos. Y lo tercero y último es todo el desarrollo que ha habido en materia del concepto de responsabilidad social empresarial, que en el país, por cierto, debo decirlo, fue uno de los primeros países en donde se institucionalizó el tema de la responsabilidad social empresarial, que ha ido evolucionando incluso, y hoy tenemos anualmente eventos importantes en los que participan pequeñas, medianas y grandes empresas. Entonces, quería situar esto porque por tu pregunta, tema ODS, tema derechos humanos y tema ciudadanía corporativa son parte de esa estrategia de inserción global de nuestra economía y de nuestras empresas en el mundo. Muchas gracias. Y ahora
quisiéramos volver a la respuesta de todo ese nuevo diseño que tiene el país, un plan nacional que ha sobrevivido o que ha tenido continuidad durante 3 gobiernos. Mi pregunta para Raúl es, ¿cuánto tiempo para experimentar esas comunidades que llegan ante una empresa a solicitar una carretera? ¿Cuánto tiempo para esas comunidades cuyos hijos encuentran en la oferta laboral del norte una mejor opción que quedarse? ¿Cuánto tiempo hace falta para que nosotros, los ciudadanos y los habitantes de estas comunidades en el norte o el sur del país, puedan sentir los resultados, sentir los efectos de esos planes que son desarrollados en conjuntos y de ese plan y de ese diseño de país que se tiene escrito y establecido ya? Es importante señalar que cuando entramos al gobierno encontramos 72 políticas públicas vigentes. La pregunta es cómo las utilizamos, cómo las llevamos a la realidad y cómo hacemos que sea un vehículo indispensable para alcanzar las metas de desarrollo. Lo primero que hicimos es un proceso de reingeniería de políticas públicas en las cuales identificamos 51 políticas que deberíamos o que debemos actualizar. A la par de eso, lograr esa expresión presupuestaria. Y creo yo que esto es sumamente importante señalarlo, que asimismo llevamos 280 planes municipales aprobados por Consejo Municipal. ¿Y esto qué quiere decir? Que quizás muchas veces algunas políticas públicas no hemos logrado territorializarlas a nivel o a la expresión municipal, pero sí a través de la conjunción de lo que es un plan municipal. ¿Y esto qué nos permite? Nos permite, uno, abrir el canal de demandas, el proceso de participación y la apertura, que bien lo mencionaba por ahí Lizardo, el tema de la participación de la población. Es decir, hacer viable el sistema de consejos de desarrollo a partir de que sea un proceso, uno, transparente, que no sea clientelar, y dos, efectivamente logre una expresión de resultados de desarrollo, ¿verdad? Lo que necesitamos es que estas políticas públicas sean funcionales en el tiempo y que asimismo logremos visualizar esa expresión presupuestaria. ¿Cuál es el problema que tenemos en la actualidad? Que todavía necesitamos articular los programas. Recientemente el presidente presentó la política de la familia y uno de los aspectos fundamentales es que encontramos cerca de 96 programas vinculados a todo el circuito de la familia. Sin embargo, para el adulto mayor eran solo 6 programas. Y eso lo que nos dice es que hay un proceso de sujeto priorizado, que es el eslabón que está en el último lugar, que necesita un proceso de atención, pero asimismo necesita todo el proceso o el ciclo de vida, un proceso de articulación simultánea que permita generar que todos los sujetos priorizados puedan recibir el desarrollo. ¿Cuál es el problema que tenemos en la actualidad? Que cada uno de ellos recibe los programas por separado y lo que necesitamos es articularlo de forma tal que logremos evidenciar, uno, quién entrega los resultados de desarrollo, dos, cuáles son la entrega de bienes y servicios que debemos dar y el momento oportuno para poder realizarlo, y tres, evaluar nuestras acciones a partir de este proceso de intervenciones. Y con esto lo que podemos medir entonces ya es el efecto. Lo que hemos logrado mejorar es ese proceso de gestión pública. Lo que necesitamos ahora es lograr mejorar el impacto. Pero asimismo esto implica esa relación que tenemos, uno, con el sector productivo, dos, con la academia, tres, con las organizaciones sociales, porque esto es un esfuerzo compartido que implica que todos los actores del desarrollo estamos apuntando hacia el mismo objetivo. El problema es que tenemos ese conjunto de intervenciones muchas veces fragmentado. Y asimismo nos sucede también con la cooperación internacional. Entonces lo que buscamos es articular estas intervenciones a partir de los sujetos priorizados, permitiéndonos medir, evaluar cuáles son los esfuerzos que estamos realizando, y algo con lo que termino es finalmente el costeo de nuestras intervenciones. Preguntarnos cuánto nos cuesta alcanzar los resultados del país que tú quieres, del país que quiere y del país que quiere. Pero ese es el tema.
Cuando logremos evidenciarlo, a partir de eso, generar un compromiso compartido y una responsabilidad mutua. Sí, ¿cuánto cuesta el país que queremos? Miren, hemos llegado prácticamente al final de la exposición a partir de las preguntas. El programa dice claramente que haya un espacio de réplicas y rebote, pero yo quisiera cambiarlo y que de verdad los panelistas respondieran. ¿Cuál es el país que quieren? ¿En cuánto tiempo lo ven funcionando tal y como se lo imaginan? ¿Cuál es el país que quiere Lizardo? ¿Cuál es el país que quiere Raúl? El país con el que sueña Terit, Ricardo, por supuesto, Roberto. Pensemos en eso y también pensemos nosotros en cuál es el país que queremos. El país que queremos para nosotros, pero también el país que queremos para las futuras generaciones. Piensen en esos niños que están en Petén, en Izabal, en Huehuetenango, en Santa Rosa. ¿Y cuál es el país en donde quieren ustedes que crezcan? ¿Cuál es el país que se tienen que encontrar ese niño que hoy nace cuando cumpla los 18 años? Y que no sea la historia de esta familia de quichelenses que yo presenté con vocación de maestros, pero que al cumplir los 18 años el camino no está aquí. ¿Cuál es ese país? En un ejercicio para que podamos cerrar este foro y que cada uno pueda describir cuál es la Guatemala en donde nosotros queremos vivir. En el mismo orden, Lizardo. Me gusta mucho pensar en mis nietos y bisnietos. De manera que el país que yo quisiera es algo que podamos construir para que cuando ellos sean hombres de bien y puedan desarrollarse en todas sus potencialidades. Es un sueño, porque la verdad es que la realidad es que siempre van a haber necesidades insatisfechas y creo que más importante, y quisiera un poco parafrasear al segundo expositor, cuando hablaba de que no se trata nada más de nivel de ingresos, sino de condiciones de vida. Pues uno pensaría en un país en donde el juego político democrático sea real y efectivo, donde la gente sienta que su opinión vale, que es tomado en cuenta, que puede participar, que si se organiza social y políticamente tiene posibilidades de incidir, en donde cuando la gente pide algo de una manera organizada, lo obtiene por lo menos a nivel de algo que actualmente no tenemos, y es de poder disponer de verdaderos representantes que vayan y den la cara por nosotros. Yo creo, yo más bien lo veo, por eso decía, no, sí importa cuál es el nivel de vida que podemos alcanzar en materia de ingreso y otras condiciones, pero la forma de vivir. Yo aspiraría a que nuestros hijos y bisnietos vivan en un país más democrático, donde se respeten mucho más sus derechos, en donde cada quien sienta que como persona está llamada a construir el mundo y que tiene la posibilidad de hacerlo con todas sus fuerzas, aunque no lo logre, pero que tiene la posibilidad de incorporarse a un trabajo común por un futuro mejor para todos. Y volviendo aquí al presente, yo creo que, y recomendaría en los trabajos del CES, yo creo que es urgente un debate sobre nuestro pacto social. Hay que debatirlo, si está bien, si está mal, me refiero a la Constitución Política de la República. No se trata de irla reformando porque sí, ni que de un sopapo una asamblea constituyente nos dé otra constitución, o que a alguien se le ocurra algo y por consulta popular se quieran resolver los problemas. Deberíamos de tener un consenso sobre cuál es la Guatemala que queremos y preparar aquellos textos que requiere nuestro pacto social para irla logrando. Pero como la realidad es cambiante, casi que le quisiera decir a todos ustedes, no importaría que hubiera una Asamblea Nacional Constituyente y que modificara toda la Constitución, pero que deje un artículo para poderla reformar gradual y progresivamente, para hacer los ajustes, para adecuar el pacto social a las circunstancias reales de cada momento histórico. Eso es lo que podría decirle Claudia. Muchas gracias.
Ya salió convencido de la Asamblea Nacional Constituyente, ¿verdad? No entró tan convencido, pero está saliendo convencido. Muy bien, vamos con Ricardo, que está con nosotros por internet. La misma pregunta, Ricardo, ¿cuál es ese país que queremos? Pensando en el desarrollo social, pensando en las oportunidades de empleo concretamente. Bueno, más que el país, el mundo que quiero, y donde en ese mundo esté también Guatemala. No hace mucho leía, el principal objetivo de la humanidad siempre ha sido buscar condiciones de igualdad sin destruir la diversidad. Eso es bien complicado, bien difícil, pero ese es el gran objetivo. Es decir, una persona que tiene ciertas características tiene que poder ser quien es, pero al mismo tiempo acceder a todas las posibilidades del entorno que le rodea. Eso es un mundo que uno quisiera vivir. Alguna gente lo puede tener hoy, muchas otras no. Realmente hay avances significativos en ese sentido si miramos los últimos años, pero todavía hay muchísimo para hacer. Eso en primer lugar. En segundo lugar, creo que en los ejemplos que ya has puesto de las personas que se van a otros países, hay dos caras que me gustaría que el mundo fuera distinto. Por un lado, un mundo donde tener piernas, caminar, moverse, migrar, no sea prácticamente un delito. Porque en realidad eso es la naturaleza humana, ir de un lado para el otro. Y se ha transformado en una suerte de conducta irregular, le llaman, prácticamente se trata como delincuentes a las personas que van de un país a otro. Eso no tiene por qué ser así. No hay ninguna razón para que la movilidad no sea absolutamente abierta. Y muchos de los dramas que se asocian con la migración tienen que ver con esas condiciones en que se realizan. Y la otra cara, que fue la que empezamos hablando, que las personas que vayan de un lugar a otro lo hagan buscando un mundo mejor, al que tienen derecho, pero no lo hagan por desesperación, no lo hagan porque no tienen otra manera que actuar, no lo hagan porque de sus entornos son expulsadas por violencia, por condiciones infrahumanas, porque no tienen que comer o por la razón que fuere. Entonces un mundo donde la movilidad de la gente se haga por deseos que tengan que ver con la superación personal, humana, cultural, la que fuere, pero no por la necesidad imperiosa de hacerlo porque en el entorno donde viven ya no soportan más, que es lo que estamos viendo en general muchísimas veces. Creo que un mundo así sería mucho mejor que el que tenemos ahora. Para eso, acuerdo que se decía recién por parte de Lizardo, hay muchos temas políticos, sociales que hay que apuntalar y sobre los cuales hay que trabajar. Los ODS nos marcan lineamientos claros. ¿Quién va a estar en contra de que haya mejor educación, mejor salud, etcétera? Pero el problema es el cómo se hace eso. Y para eso no hay una receta única. Cada lugar y cada contexto se puede pensar de otra forma. Creo que el gran desafío es encontrar un queremos colectivo que apunte esos objetivos y que nos permitan soñar con un mundo y un país infinitamente mejor con el que se tiene ahora. Que se potencie lo bueno, pero que ojalá se puedan corregir muchas de las enormes desigualdades y limitaciones sociales que las personas tienen. Gracias. A usted muchas gracias. Perit, ¿qué país soñamos? ¿Qué país queremos? Ella arrancó, se presentó y dijo, conocía solo las estadísticas. Empecé a revisar qué era Guatemala y la conoció en blanco y negro, en cuadros quizás grises, que le presentaban números de este país. ¿Qué país sueña? ¿Qué Guatemala queremos? Muchas gracias. Si tengo que responder a esta pregunta en una sola frase, diría yo que en 5 años, en la década de acción hasta la fecha de vencimiento de la Agenda 2030, yo soñaría con un país donde estos metas en su mayoría ya están realizados, no solamente en papel, en estadísticos, sino en la vida real de los y las guatemaltecos y guatemaltecas que nacen aquí. Entonces, si yo tuviera un hijo o una hija que naciera aquí, quisiera para él o para ella que podría cumplir con su potencialidad, que tenga las condiciones de vida que pudiera brindar paz, prosperidad en un planeta donde respetamos la biodiversidad, donde hay pactos sociales con respecto a la democracia.
Entonces, y todo esto tenemos que tener alianzas para poder tener las condiciones necesarias. Entonces, si pudiera regresar a la analogía que se había hecho a la introducción de esta sesión, que todos estamos en el mismo barco. Entonces, es algo muy intuitivo, pero a veces olvidamos. Entonces, siempre hay que recordarse, porque es el principio de corazón de la Agenda 2030. Todos estamos en el mismo barco y no podemos dejar a nadie atrás. Voy a terminar con un pequeño ejemplo de ¿qué quiere decir esta analogía? Por ejemplo, como sistema de Naciones Unidas, un importante objetivo que tenemos dentro del marco de cooperación son para los guatemaltecos y las guatemaltecas con discapacidad. Tenemos proyectos, programas interagenciales para poder no solamente llevar a cabo todos los 17 ODS para estas personas, estas comunidades, estos grupos de individuos más rezagados, sino también hacerlo con otro convenio que nuestro Estado miembro ha firmado hace muchos años, que es el Convenio para los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, esto sería el tipo de país que nosotros como Sistema de Naciones Unidas quisiéramos apoyar, que sea una realidad en 5 años, en 10 años y aún después, 2032, que es la fecha del programa de CATUN. Muchas gracias. A ti muchas gracias. Roberto. Muchas gracias. Los economistas tienen un instrumento de medición que le llaman el índice de confianza del consumidor. Y con ello miden cuánto yo me siento con la tranquilidad de endeudarme porque voy a tener cómo pagar eso en el largo plazo. ¿Cómo puedo yo emprender iniciativas económicas y digamos, tener la certidumbre de que no me van a cambiar las condiciones? Yo quisiera proponer que tuviéramos un índice de confianza de la juventud, porque es ahí donde sería interesante explorar si los jóvenes hoy sienten efectivamente la confianza de que el estudio que están recibiendo le va a generar la posibilidad de tener un buen trabajo hacia adelante. O que un joven tenga la certidumbre de que si está escogiendo una carrera profesional va a tener la posibilidad de prosperar hacia adelante. O un emprendedor que va a tener la capacidad de que su idea se traduzca con acceso a financiamiento y poderla poner en marcha. O una persona joven que quiera y que sienta la vocación de hacer servicio público, que tenga la claridad y la certeza de que puede hacerlo en una carrera administrativa que le remunere bien y que si él pone todo su esfuerzo y su gana, tiene por delante una carrera importante en el servicio público, sin que eso realmente le represente quedarse estancado. Entonces, yo creo que hay acá, en este índice de confianza de la juventud, una palabra muy importante sobre la que quiero devolverme, y es la palabra oportunidades. Yo quisiera que tuviéramos un país y no preguntarle a este panel, sino preguntarle a los primeros 5 jóvenes que nos encontremos fuera de este recinto, si son capaces de sentir que tienen oportunidades para hacer todo lo que he descrito: trabajar, hacer deporte, servir a la nación, poner una idea en marcha. Ese es el reto transversal que yo aspiraría a que una sociedad trabaje para que sus jóvenes sepan que el esfuerzo que están haciendo, sea por educarse o por aprender herramientas de trabajo, le va a representar la oportunidad de hacer vida en Guatemala y de no tener que emigrar a Estados Unidos para buscar esas oportunidades que no encuentra aquí. Ese es el reto fundamental que yo creo que deberíamos ponernos siempre todos en la mente, para que, como lo dice el logo de la organización a la que yo represento, tengamos la capacidad en el país de crear oportunidades para generar futuro. Ese creo que es el reto y de alguna manera lo lanzo públicamente para que midamos las expectativas que nuestros jóvenes tienen para esta sociedad
y cómo se ven ellos en el corto y en el mediano plazo. Muchas gracias. También para Raúl la misma pregunta. ¿Qué país queremos? ¿Qué instituciones queremos en ese país que aspiramos? Bueno, en principio el país que yo quiero es la sonrisa de Kevin Cordón hoy, ¿verdad? Levantarse con la convicción y la satisfacción de que dio todo lo mejor que tenía y que podemos hacer lo mejor que tenemos. Creo que esa es la primera convicción que necesitamos en este país, que las dicotomías de las que platicaban aquí no se traduzcan en la muerte cívica en redes sociales, ¿verdad? Porque lo importante aquí es que todos somos personas y todos tenemos una familia y todos tenemos a quién servir, y que las redes sociales justamente nos sirvan para llevar el debate de las ideas. Un día el colegio de mi hijo me preguntó qué es lo que quiero para mi hijo, y mi respuesta fue que sea un libre pensador a partir de su responsabilidad ciudadana sobre lo que hace, dice y quiere hacer, porque esto es sumamente importante para el futuro de este país. Y esto, contestando lo que tú dices, que las instituciones no entren en ese continuo shock, porque hay una constante de convertirlas en una fragilidad que a veces no necesariamente puede resistir un sistema. Y un sistema político efectivamente necesita esos procesos de entrada, esos procesos de participación, necesita esa responsabilidad institucional para poder canalizar las demandas y traducirlas en políticas públicas, porque recurrentemente lo que pensamos es en leyes, y lo que necesitamos para reducir las brechas sociales son intervenciones que permitan identificar los territorios, los sujetos priorizados y los mecanismos a través de los cuales va a intervenir, es decir, quién es el responsable. Luego necesitamos también la continuidad de un servicio civil. Es sumamente importante tener un servicio civil meritocrático, competitivo y sobre todo bien remunerado. Pareciera ser que los funcionarios públicos no tenemos derecho a tener una remuneración a partir de lo que hacemos y de lo que damos. Creo que hay buenos funcionarios públicos, creo que hemos desarrollado, ¿verdad?, ese mismo y legítimo amor por el país. Luego también creo que es importante señalar que yo quiero un país en donde el diálogo con el sector productivo, el sector académico y las organizaciones sociales sea constante, productivo y sobre todo legítimo, porque eso nos va a permitir que sea inclusivo. No debemos irnos con la finta y señalar que no necesitamos a un sector productivo, porque yo creo que todos y todas nos necesitamos mutuamente para poder articular el motor del desarrollo, porque a partir de nuestras diferencias es que no hemos logrado todavía articular esa igualdad, ¿verdad? Es decir, a partir de la diversidad nosotros podemos construir esa igualdad. Yo recuerdo que como docente siempre el primer día de clase les preguntaba a mis alumnos universitarios qué era ser guatemalteco, y no creas que la respuesta estaba tan clara. Y esto es sumamente importante a partir de qué construye nuestra identidad, y por eso rescato la importancia de lo que hace hoy Kevin, ¿verdad? De lograr levantar a un guatemalteco a las 3 de la mañana, soñar y tener la ilusión de que podemos ser por un momento los dueños de nuestro destino y los mejores del mundo. Muchas gracias. Miren, la verdad es que me toca resumir a mí lo que ustedes han respondido, y mientras hablaban pensé en dos anécdotas. Miren, una tiene que ver con la plena vida y la otra tiene que ver con el final de la vida. En algún lugar de un gran país, un chico deja la bicicleta estacionada fuera de la escuela, y cuando regresa esa bicicleta ya no está. Bueno, dice, bueno, se la robaron, ¿qué más da? Poco tiempo después, ese chico por procedimiento tiene que plantear su reporte, pero la madre de ese chico recibe una llamada en donde le llama una agencia gubernamental y le dice: hemos fallado en cuidar la bicicleta de tu chico, no vamos a reponerla completamente porque no podemos, pero vas a recibir un cheque de XX cantidad de dólares para que tu chico reponga su bicicleta.
Y la mamá dice, bueno, pues yo creí que era una pérdida normal, esto se da. Y entonces le dicen, fallamos en proteger el vehículo con el que tu chico se dirige todos los días al instituto a estudiar. Y entonces, bueno, el sentido que creó en esa madre y en ese chico, mi sobrino y mi hermana, fue particular, porque entonces la nueva bicicleta tenía un nuevo sentido y ellos dijeron, bueno, sí, debía estar mejor protegida, ¿verdad? Y tengo otra anécdota de un conocido italiano radicado acá en Guatemala que no puede asistir al entierro de su padre en otro país, y cuando llega yo le pregunto, ¿y qué pasó? Bueno, no, la municipalidad y los vecinos se hicieron cargo. Ay, pues cuánto lo siento, me alegro mucho. Pues la municipalidad lo hizo todo muy digno y yo me sentí muy, muy agradecido. Ellos se encargaron de todo. Por supuesto, yo después acudí a pagarlo. Me dijo, no lo esperaban, pero es lo que corresponde. Yo le dije, bueno, ¿qué sentido? La verdad es que las dos anécdotas me dejan a mí este sentimiento, países y ciudades donde la vida importa, porque era el mensaje que le transmitían al chico, a su mamá y a este conocido. La vida importa, y he anotado lo que ustedes han dicho, un país en donde de verdad el joven confíe, un país donde un libre pensador crezca y actúe con total certeza y seguridad, un país donde las instituciones sirvan y me sirvan a mí, ciudadana. Podría ser una lista mucho más extensa, pero espero que ustedes que están acá presentes y quienes se han conectado puedan llevarse esta pregunta y respuestas muy simples de cuál es el país que nosotros queremos. País en donde nuestras relaciones sean transparentes, donde podamos desarrollar completamente entornos libres de corrupción, donde nosotros podamos denunciar y también terminar con esas prácticas que han hecho daño, países en donde migrar, como dijo Ricardo, no sea irregular, sino sea una actividad natural y que no sea más bien una expulsión. Doy final a este panel. Muchas gracias a nuestros panelistas por su tiempo, por sus ideas. Y ahora las palabras quedan en Arnoldo Al. Muchas gracias, señores panelistas y señoras. De igual manera a Claudia Méndez, sin su habilidad para generar la interlocución, este evento hubiese sido plano. Para dar cierre a este evento, le ofrezco la palabra al ingeniero Carlos Amador, presidente del Consejo Económico y Social de Guatemala. Muchas gracias. Muchas gracias, Arnoldo, y señores panelistas, muchas gracias por acompañarnos, y también agradecer la actuación de Claudia en esta moderación. Sobre lo que hemos aprendido hoy, yo quisiera sacar un par de elementos, que es, creo que estamos de acuerdo en qué país queremos. Es decir, con diferentes palabras, pero estamos tratando de visualizar un lugar con pasión, con oportunidades, con crecimiento. ¿Y qué necesitamos para hacerlo? Es decir, la pregunta de cómo lo logramos es la parte difícil. Y aquí yo quiero resaltar una serie de elementos que salieron. Tenemos que trabajar en puntos de convergencia. Tenemos que dejar atrás los prejuicios y desentendimientos. Tenemos que evitar caer en las dicotomías. Buscamos consensos y acuerdos para poder lograr voluntad política. Y en esencia, a lo que nosotros vamos lo que estamos diciendo es de que tenemos que cambiar la narrativa actual. La narrativa actual es una narrativa de que esto no se sostiene. Protestas por todos lados. Bueno, lo vemos en los medios. Y por otro lado, no es un problema solo de Guatemala.
Es un problema que está repartido por todo el mundo. Pero a final de cuentas, ¿cuál es nuestra propuesta? ¿Cuál es la función del CES? Y el instrumento del CES es el diálogo social. Y la invitación es todos los interlocutores que nos sentemos y comencemos a construir a través de nuestras visiones y concepciones de diferencia y lograr esos puntos de encuentro, lograr desarrollar esos vectores convergentes. Porque en ese momento vamos a encontrar el camino, vamos a tener el cómo para construir el país que queremos. Ese sería tal vez el mensaje de cierre, de esperanza, de confianza, de oportunidades y, ¿por qué no?, apropiarme también del generando futuro, que es lo que el país necesita. Y creo que juntos, como sector productivo, representado a través del CES, se puede alcanzar. Muchísimas gracias.